Palabras, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes tengan todos y todas. Saludo con mucho gusto al maestro Amaro, que nos acompaña el día de hoy, por supuesto, a Ivonne, a las coordinadoras del programa de tutorías en el plantel, maestra Marve, maestro, por ahí vi al maestro Memo Silva, muchas gracias, la maestra Giselle. Y por supuesto, y darle la bienvenida a la doctora Patricia Covarrubias, que nos visita de la FES Iztacala, con un tema que realmente es muy importante hablar sobre las emociones en la adolescencia. Así, y cómo gestionar estas emociones, y seguramente vamos a aprender mucho. Bienvenida, doctora, esta es tu casa. Gracias. Y yo me voy a pasar de aquel lado para poner atención, ¿verdad? Gracias. Así que, pues bienvenidos al plantel 3 y también saludamos con mucho gusto a todos los tutores que nos ven a través de las redes sociales, de los 8 planteles hermanos Dirección General, y por supuesto que pues todas las dudas pues al final de la ponencia. Maestro Amaro. Pues antes que nada, agradezco haber sido recibido aquí con tanto cariño, que se siente, de la maestra Laura Elena Cruz y también de la maestra Ivonne Becerra, que es nuestra coordinadora de plantel. También, pues, traerles un saludo de la maestra Valle, que está impulsando este programa de tutorías, y de la maestra Ana Laura, que también están, pues, con este trabajo intenso para, pues, tener una formación, pues, continua dentro del programa institucional de tutorías. También, pues, desde luego agradezco a la doctora Patricia Covarrubias Papahuín, Papajiu, perdón, Papajiu, que nos visita ahora con un tema muy, muy importante. Si me pongo a pensar un poquito en mi generación, yo creo que las emociones era algo olvidado completamente. A veces uno buscaba cosas como las artes, cosas como dónde sacar esa, expresar. Y finalmente nosotros somos seres emocionales, ¿no? Los seres humanos tenemos esta parte básica, y sobre todo en una sociedad tan compleja, con tantas problemáticas, las emociones tienen que ver mucho con nuestras relaciones interpersonales también, ¿no? Y con la adolescencia, pues, hay eh, tenemos que mirar más hacia esa parte, ¿no? Con nuestros adolescentes. Entonces, no podía faltar este tema dentro de la programación del ciclo de conferencias. También agradezco a todas las personas que están presentes aquí en el plantel, a todos los tutores, los subcoordinadores que hacen posible este evento, y a las personas que nos están viendo ahorita de manera sincrónica en Zoom, y aquellas personas que nos van a estar mirando de manera asincrónica, pues de todos es un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, pues vamos a leer un poquito sobre la trayectoria de la doctora Patricia. Bueno, pues voy a leer su semblanza curricular de la doctora. Doctora Patricia Covarrubias, doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Organizaciones y licenciada en Psicología por la misma institución. Es profesora titular de tiempo completo en la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, docente y tutora en los posgrados de Psicología, Pedagogía y Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM, dirigida a la formación y actualización de profesores del bachillerato de la UNAM. En los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado, imparte materias relacionadas con la evaluación y planeación educativa, la función del docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
psicopedagogía de la enseñanza y el aprendizaje, desarrollo de las habilidades metacognitivas para la comprensión lectora y desarrollo del adolescente, entre otras. Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Como investigadora es responsable del proyecto de investigación, evaluación y planeación educativa de la FES Iztacala. Ha participado en la coordinación y colaboración en proyectos de investigación colectiva. Sus líneas de investigación actuales: currículo, prácticas y actores, representaciones sociales sobre diferentes dimensiones del currículum, procesos de enseñanza y aprendizaje. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, socio del Colegio Mexicano de Investigación Educativa, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales y del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Ha presentado productos de sus investigaciones en más de 90 congresos nacionales e internacionales de educación y psicología. Ha publicado resultados de investigación en artículos de revistas especializadas nacionales e internacionales como autora y coautora de libros. Destacan entre sus publicaciones las relacionadas con las representaciones de estudiantes y profesores sobre la psicología como ciencia y profesión de diferentes componentes del currículum de psicología, trayectorias escolares y procesos identitarios de profesores y estudiantes, así como la coordinación de los estados del conocimiento sobre los actores del currículum. Pues toda una autoridad en el tema. Doctora, podemos empezar cuando usted quiera. Adelante. Gracias. Muchas. Hay que bajarlo. Ahí está perfecto. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por la bienvenida, que como dice el maestro, es se siente luego, ¿no? Que hay aquí como muy buen calor humano, ¿no? Muchas gracias por la recepción. Bien, como decía el maestro Arturo, este tema de las emociones, que si bien estuvo mucho tiempo olvidado en la propia psicología, increíble, pero así fue, también estuvo olvidado en las escuelas, ¿no? No estuvo olvidado sobre todo en la gente que se dedica a terapia, pero en psicología educativa, por ejemplo, sí estuvo mucho tiempo olvidado. Y a lo mejor los conductistas no van a estar muy contentos conmigo, pero yo creo que se lo debemos un poco al conductismo en la psicología, que pregonaba que pues el objeto de estudio de la psicología tenía que ser todo lo que fuera observable, ¿no? Y todo lo que podríamos cuantificar y reseñar con datos en tablas y en estadísticas, ¿no? Y bueno, una de las cosas, sí, el conductismo hizo avanzar mucho a la psicología, pero no se metía con aquello que no se podía observar, ¿no? Se le hablaba de la caja negra, ¿no? Entonces, yo creo que también por esto muchos años. Sin embargo, creo que ya se está retomando. Y no solo en la psicología y en la educación. Constantemente vemos, inclusive en los noticieros, que se empieza a hablar de la importancia de las emociones, ¿no? En cómo manejar nuestras emociones. Lo que sí es cierto es que tenemos toda una área en la psicología que es lo sobre la inteligencia emocional, que eso sí se trabajó ya hace algunos años, y las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, el tema realmente no es que no haya estado presente en la psicología, sino que se le dio importancia a muchos otros aspectos que ahorita vamos a ver, sobre todo desde la educación. ¿Sí? Entonces, lo que me propongo en esta plática con ustedes y que yo espero que terminando de exponerles algunas ideas, espero que haya mucha participación, pues trato de responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué papel juegan las emociones durante la adolescencia? ¿Por qué se llama así la ponencia en las emociones en la adolescencia? Bueno,
es que los chicos y las chicas que están a cargo de ustedes están justo en la adolescencia, ¿no? Están pasando por esa etapa, ¿no? Son chicos más o menos de los 15 a los 18 años, ¿no? Es la edad promedio del bachillerato, algunos un poquito más grandes. Nos encontraremos a la mejor ahí con alguien que decidió ya de adulto terminar estudios, ¿no? Pero la mayor parte están en esos. Y estamos hablando exactamente de la adolescencia. Ya se pasó inclusive la pubertad. Estamos hablando de la plena adolescencia. Entonces, vamos a hablar de sus estudiantes ahora en su condición de adolescentes. Esa es la idea de esta plática. ¿Y por qué prestar atención a los sentimientos y emociones, ¿sí? de los estudiantes? Vamos a tratar de contestar un poco esto. ¿Y por qué nos toca a todos, independientemente del área de conocimiento en donde nosotros participemos? ¿Qué factores intervienen en la salud emocional o mental de los adolescentes? Sí, intervienen muchos, pero vamos a tratar de hablar de los más importantes. ¿Cómo atender su salud emocional? ¿Y cómo apoyar a nuestros estudiantes desde nuestro rol como profesores? Eso es lo que trato de que toquemos en esta plática, ¿sí? Primero, ¿qué es eso de salud mental? ¿Qué es eso de las emociones? ¿No? ¿Qué es eso de la afectividad? ¿No? Retomé, pensé en una plática de no entrar en tanta teoría, no entrar en tantos conceptos, porque aquí no estamos psicólogos hablando o defendiendo alguna postura. Estoy retomando cosas como muy prácticas para que podamos entrar de lleno a que ustedes nos planteen qué problemas o qué dudas pueden tener en el aula, ¿no? Esa es la idea. Entonces, traigo aquí conceptos muy prácticos para poder entrar en esto, ¿no? Retomé aquí una definición que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social. Es cuando las personas son conscientes de sus propias capacidades, pueden afrontar las tensiones de la vida, trabajar y contribuir con su comunidad. Me gusta esta definición sin que entremos en tanto debate con diferentes posturas, porque nos habla precisamente de cuando una persona está bien con los otros, con la vida y consigo misma, pues así se va a sentir, ¿no? Va a estar consciente de las capacidades que tiene, algunas no las tenemos y sabemos que hay que desarrollarlas, y está preparado para afrontar las tensiones de la vida que hoy en día, vaya que si las tenemos, y de sobra. Está preparada para trabajar, estudiar o ser productivo, laborioso, como queremos entender, y contribuir con su comunidad. ¿Qué quiere decir? Que tenga un compromiso social con los otros, con los que convivimos, ¿no? Ahí podríamos decir que tenemos una salud emocional, ¿no? Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y hay alguna diferencia entre lo que es una emoción, lo que es un afecto, lo que es un sentimiento? Yo creo que todo va relacionado, ¿sí? Pero las emociones podemos decir en grandes rasgos que es como el resultado de lo que percibimos o nos damos cuenta y de lo que sentimos. Y surgen emociones. Por dar un ejemplo, si nos toca presenciar, a mí me ha tocado ya 2 veces, presenciar de cerca un accidente fuerte, ¿no? Cerca de mí, que no me tocó, pero tampoco estaba yo mucho en riesgo, pero me tocó verlo. Veo todo lo aparatoso que es, empieza a llegar gente, yo estoy lejos de la situación y a los pocos segundos empiezo a temblar. Empiezo a temblar.
como que me cae el 20, ¿no? De lo que representa eso que vi, que me asustó, ¿no? Y que me entró a entrar, que mi cuerpo reacciona. Es una reacción, según los médicos, es una reacción física. Pero fíjense, necesitamos que haya una percepción de los eventos, darnos cuenta cognitivamente, o sea, tener el pensamiento sobre las cosas y luego reaccionar. ¿Y cómo reaccionamos? Si reaccionamos felices, tristes, con susto, con sorpresa, pues va a depender del significado que demos a eso que estamos observando. Si yo observo algo que es peligroso, que inclusive se vieron mezcladas personas ahí que hasta estuvieron en riesgo su vida, obviamente me doy cuenta que hay peligro y que hasta se puede perder la vida. Y eso para mí tiene un significado de, de congoja, de susto, ¿no? Y entonces reaccionamos. Entonces, si ven ustedes, van como muy, las cosas muy relacionadas. Yo tengo un pensamiento sobre algo que a lo mejor no físico, pero cuando me recuerdo de algo, puede ser una situación muy triste, ¿sí? O que me recuerda algo, añoro algo, y entonces me siento triste, me siento a lo mejor hasta deprimido. Entonces, si ustedes ven, todo va como relacionado. Aquí ponemos constantemente en juego nuestras emociones. Lo que pasa es que, por un lado, vivimos en una sociedad que se nos ha inculcado desde pequeños que tenemos que ser fuertes, que tenemos que controlar nuestras emociones, ¿sí? Que tenemos que afectar lo menos posible a los demás por nuestras emociones. Si estás enojado o si estás enojada, te aguantas. Si alguien te cae mal o te causa miedo o te causa susto, ¿ah? Te aguantas, porque no le vas a hacer un feo a la otra persona. Entonces, vivimos así, más creo que ya están cambiando, pero más será esto para los hombres no lloran. Ahora, afortunadamente, esto ha ido cambiando, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde se nos enseña que hay que controlar nuestras emociones. De hecho, la inteligencia emocional de eso se trata. ¿Cómo le doy cauce a nuestras emociones? Bueno, más o menos esto como contexto. Traigo aquí algunos datos, son solo algunos datos. Por supuesto, estos no son todos, son los que los traje más que nada para que generemos un poco de reflexión y de conciencia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento son los principales trastornos entre los adolescentes. Estos son datos a nivel mundial. Por eso retomo los datos de esta organización, ¿no? El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Es la cuarta causa. Y ahorita vamos a ver que en México es la segunda. 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años, o sea, el 14% a nivel mundial, sufre algún trastorno mental. En su mayoría no reciben o no se reconoce que se tiene ese trastorno mental y por lo tanto no se le dan los tratamientos adecuados. Son datos, digo yo, espeluznantes, porque hablar de que la muerte entre los jóvenes de esta edad sea el cuarto lugar, el suicidio, pues inmediatamente nos preguntamos, pues, ¿en qué mundo estamos viviendo y qué está pasando en esta sociedad para que nuestros jóvenes no quieran vivir, se quieran quitar la vida y se la quitan muchas veces, ¿no? Estos son cantidades de suicidio. Aparte están los datos, las estadísticas de los intentos de suicidio y que han fallado, ¿no? Me parece que son datos muy alarmantes. Por supuesto, no solo ellos están deprimidos, no solo ellos viven con ansiedad constante, todos nosotros también.
La situación a nivel mundial nos trae en jaque constantemente. ¿Y qué decir de lo que estamos viviendo en nuestro país? Los mismos jóvenes creo que son los más vulnerables hoy en día. Violencia, desapariciones, maltratos, es muy triste. Bien, esto es solamente para dar. Ahora, ¿qué pasa con los chicos? Bueno, cuando se habla de trastornos de comportamiento, la ansiedad y la depresión, más o menos sabemos de qué se trata, son los más comunes. Pero también por trastornos del comportamiento están estos otros que sabemos, por ejemplo, que están, por ejemplo, hay muchos chicos que tienen déficit de atención, les cuesta concentrarse, les entra la hiperactividad, no pueden enfocarse. Hay chicos con disociación social que no entienden qué es lo que está bien o mal socialmente, qué es lo bueno o qué es lo malo, ya no lo entienden. Pero también tenemos problemas alimenticios como anorexia, este, eh, obesidad, por otro lado, que son reflejos de problemáticas que están viviendo los chicos, ¿sí? De las emociones que no las saben trabajar y que no les saben de dar curso, ¿no? Y que se van expresando en este tipo de problemas, ¿no? Se bebe demasiado alcohol, en los jóvenes se está bebiendo demasiado alcohol. Ahora las chicas también están viviendo, que antes era solamente exclusiva, bueno, no exclusividad, pero era mayormente los hombres. Ahora también las chicas están tomando mucho y tienen muchas conductas de riesgo, muchísimas conductas de riesgo, como por ejemplo embarazos no deseados, no se cuidan, no viven la sexualidad con responsabilidad. A mí no me va a pasar, todavía tienen esa idea, ¿no? De que a mí no, a los demás le pasa, pero a mí no. Eh, Prueban la droga como si, ay, pues nada más por ahora, como si eso no les fuera a generar adicciones. Son intrépidos, pues, o sea, tienen conductas de riesgo. Pero a veces esas conductas y estos problemas emocionales forman un como círculo vicioso porque son la causa y el efecto al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando los adolescentes tienen trastornos mentales? Se vuelven particularmente vulnerables a sufrir exclusión social. Lo vemos mucho en las películas, los gringos es muy dado, las películas americanas es muy dado a sacar esto, ¿no? Están en las escuelas estas de high school, ¿no? Las escuelas de preparatoria. Bueno, hay grupitos que, bueno, que son los buenos en esto, lo otro, y siempre habrá esos otros chicos que son bulleados, que son excluidos, ¿no? Y que también pasa en nuestras escuelas, ¿no? Cuando un chico no se siente fuerte, cuando él mismo o una chica se siente vulnerable, se le nota y entonces los otros abusan de ellos, ¿no? O los sacan de los grupos sociales. Discriminación, por supuesto, eso lo vivimos constantemente. Este, Ahora no solamente es por si el color de tu piel, sino si estás gordo o estás flaco, si andas a la moda o no andas a la moda. Estoy hablando de los jóvenes, ¿no? De lo que les importa a los jóvenes. Pues me ha tocado escuchar hasta chicos universitarios de que, pues si no haces ejercicio, no perteneces a este grupo. ¿Cómo? ¿No eres vegana? Pues ¿de qué estás pensando? Porque aquí somos todos veganos, ¿no? Hasta eso he oído que en los primeros semestres de psicología se hacen estos grupitos y se discriminan o porque no se visten como dijeron la mayoría o porque no hacen la dieta que dijeron todos. En fin, es fuerte todo esto. Problemas de estigmatización, ¿no? Que afectan a la disposición de buscar ayuda. Muchos jóvenes no buscan ayuda porque sienten que van a ser señalados. Ah, tiene que ir con el psicólogo. Ah, tiene que ir con el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra, pues ¿por qué tendrá que ir? ¿Que no puede solo?
¿sí? O pues, ¿qué estará loco? ¿Qué le estará pasando? Dificultades educativas, obviamente, cuando alguien está muy estresado o cuando vive en constante angustia, ¿no? Porque la angustia es esta zozobra constante de que me siento ansioso, ¿qué va a pasar? Eh, Hay mucho insomnio con los jóvenes también, como efecto del estrés y de la ansiedad. Y entonces, obviamente, esto lleva a retrasarse escolarmente, ¿no? No se concentran los chicos, bajan mucho de calificaciones, es otro de los riesgos, ¿no? Comportamientos de riesgo de esto de, pues el fin de semana vamos a embriagarnos hasta que ya no nos acordemos, ¿no? Por ejemplo. Mala salud física, son chicos que normalmente les cuesta tener una actividad física constante como rutina, como algo de ejercicio constante, deporte, etcétera, mantenerse activos también son chicos que les cuesta. Y sobre todo son chicos que violan los derechos humanos, ¿no? Ay, bueno, ¿quién se va a dar cuenta de, ay, me gusta el lapicero que trae mi compañera de enfrente me gusta se me antoja la torta que trae al lado? Pues, se los voy a quitar, que no, alguien que ni se van a dar cuenta, ¿no? Hasta en este tipo de abusos se presentan, ¿no? Cuando los chicos están bajo este tipo de emociones, ¿no? Estos son, les digo, solamente algunos. En México en particular, traje datos del INEGI, por ejemplo, en 2017, de los jóvenes entre los 15 y 29 años, la mayor causa de muerte son las agresiones y la segunda es el suicidio. Porque las agresiones hemos visto en los noticieros que uno se queda espeluznado, ¿no? Cuando un grupo de chicos ataca al otro, ¿no? Y lo mata prácticamente a golpes, ¿no? Hay una agresión entre ellos tremendo. ¿Y qué decir de las agresiones que les tocan de los delincuentes, los propiamente de los delincuentes, hoy en día de los cárteles, ¿no? Ese es otro gran problema. Y la segunda es precisamente de suicidio. Todos los trastornos mentales en niños y adolescentes van en aumento y se agravó después con la pandemia. Ya teníamos estos problemas desde antes de la pandemia y la pandemia los vino a agravar por sobre todo el aislamiento que significó para muchos jóvenes, la pérdida de trabajo para muchas familias, para los propios jóvenes, ¿sí? Enfermedades en casa y hasta muertes en casa, ¿no? Entonces vino a agravar, hay datos ya, han empezado a surgir, todo lo que esto fue aumentando a raíz de la pandemia. Las cifras que respaldan este argumento que dice la doctora Wilser de la Facultad de Medicina, porque es la que ha hecho las investigaciones, ¿no? Que va a un aumento su incidencia y su prevalencia. Entonces, estos datos se ven corroborados con otros datos que pasó la Secretaría de Salud en septiembre del año pasado, de hace 2 años, de año y medio más o menos, de un dato que retomó del hospital psiquiátrico, que lo traigo textualmente. Mensualmente, entre 600 y 700 niñas, niños y adolescentes acuden a consulta psiquiátrica por primera vez, principalmente por depresión y ansiedad. Y en muchos casos estos padecimientos están acompañados de conductas suicidas, es decir, con pensamientos de muerte, autolesiones, ideación, plan e intento suicidio. Son datos de un hospital que recibe precisamente estos casos. Entonces, no son casos que no se están inventando. En Iztacala hemos tenido, hace poco, después de la pandemia, tuvimos un caso de un suicidio de una chica, y antes de la pandemia, hace muchos años, también tuvimos otro caso. Y los chicos que no alcanzan, que intentan suicidarse, están pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Ya cuando llegan a esto. Entonces, fíjense, se está llegando a hablar de que hay una generación deprimida hoy en día,
¿no? Donde cada uno, donde cada vez se usan más antidepresivos y se va a consulta. Tengo estudiantes que estuvieron conmigo, que han dedicado a terapia y estaban, por ejemplo, haciendo su tesis de grado conmigo en la pandemia. Y yo les decía, bueno, aprovechen trabajar en su tesis ahora que tenemos este trabajo en línea, pero que nos ahorramos los viajes y todo eso. Varias de ellas me decían, no paro de dar consulta, maestra. No paro de dar consulta que me están pidiendo los chicos y chicas. Que en la clínica chiquita de la que yo voy, que doy terapia, pero pues que daba terapia 2 veces a la semana y ahora estoy yendo diario y me piden constantemente porque los chicos y las chicas están muy angustiados. Bueno, esto solamente era para sensibilizar. Ahora veamos qué factores. Miren, los factores son muchos. Cuando hablamos del adolescente, fíjense, preferimos, los que hemos dedicado a estudiar esta área, preferimos hablar de las adolescencias, no de la adolescencia, porque la verdad es muy diversa. No podemos generalizar que todos los adolescentes y las adolescentes son iguales, para nada. Y lo que sí está publicado y lo que se investiga son tendencias, solamente tendencias. Entonces, la condición de cada adolescente es muy diferente. Y la investigación lo que sí ha encontrado son todos aquellos factores que se intervienen, que sí de alguna manera intervienen. Algunos son más determinantes que otros, pero ni siquiera la investigación puede decir, este es el factor que más afecta, ¿no? De hecho, la investigación también ha encontrado estos chicos que le llaman resilientes, que a pesar de tener muchos factores en contra, salen adelante y salen muy bien adelante. Y hay casos documentados, muchos casos. Entonces, aquí de lo que estamos hablando son de generalidades, de cosas que sabemos que pueden intervenir. Y si estos factores son más favorables, seguramente vamos a tener adolescentes más sanos, ¿no? ¿Estoy colgándome mucho? ¿No? Ok. Tenemos, por supuesto, la pobreza, bajos recursos económicos y sociales, por supuesto, así ha sido. Sabemos que son las personas que viven en esa condición son siempre las más afectadas, ¿no? Son las que no tienen recursos para, ah, para salir airosos en una contingencia y entonces les pega más. Y los chicos en esta edad que tienen mucho visto en los publicidades, en los cosas comerciales, ¿no? Pues que cómprate este tenis, que este está mejor, o este teléfono, ¿qué decir de los teléfonos? Bueno, los que viven escasez, viven añorando poder tener algunas cosas que los demás tienen. Eso por un lado. Y cuando entra una enfermedad, los que tienen bajos recursos, pues son los más afectados, ¿no? Entonces, siempre la pobreza es un factor que incide desafortunadamente. Tenemos también la incertidumbre que hoy en día vivimos todos. No sabemos qué va a pasar mañana ni qué va a pasar dentro de un mes. No sabemos cómo va a estar la economía. No sabemos qué va a pasar con las próximas elecciones, que ya sabemos que están matando a gente ya desde mucho antes. Vivimos en la zozobra. Y los adolescentes peor porque ellos están construyendo su identidad en esta edad. Y ya de por sí se preguntan quién quiero ser, hacia dónde voy, qué oportunidades voy a tener, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, un factor que incide en estar angustiados principalmente y a veces deprimido es, ¿qué me depara? ¿Qué esperamos de aquí en adelante, no?
y siempre es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Entonces, este es otro factor que nos afecta a todos. Les afecta menos a aquellos chicos o chicas que están en actividades constantes, productivas, hacen ejercicio, se mantienen estudiando, son proactivos, están ocupados. Entonces afecta menos. Pero esto es algo que afecta a adultos y a grandes, esta zozobra y esta incertidumbre. Los chicos que viven en familias conflictivas, donde hay muchos pleitos, muchas agresiones, es un factor que se ha visto que afecta muchísimo a los chicos. Este choque generacional, cuando los padres no sabemos manejarlo muy bien, porque pues en nuestros tiempos las cosas eran muy diferentes y para los tiempos de ellos es otro mundo por completo. No había la tecnología que hay ahora, simple y sencillamente en nuestros tiempos. Eso cambia mucho. Entonces, a veces se da la distancia generacional. Y este es un factor que también puede afectar. Las redes sociales, bueno, las redes sociales es un factor. Y aquí recuperé algunas cosas porque les afectan mucho a los jóvenes. El bullying en las redes sociales está muy fuerte y les afecta muchísimo. No tienen la capacidad todavía los chicos y las chicas de decir, no me meto a esto y no me va a afectar lo que digan los demás. Les afecta y les afecta muchísimo. Esta parte de, ¿eres parte de mi grupo o no eres parte de mi grupo? ¿No? ¿Te rechazo o no te rechazo? Son varios factores. Y también este autoconcepto o autoestima que pueda tener el joven, es decir, yo puedo o no puedo, o me siento, por ejemplo, como abatido. Hay algunos otros chicos que salen muy bien, buenas calificaciones, y yo no la logro hacer. Es otro factor que también puede afectar las emociones. Bien. Hablemos ahora entonces de quién es el adolescente. Esto nada más era para contextualizar las causas y lo que se está viviendo hoy en día. Pero voy a entrarle ahorita más rápido, inclusive porque creo que para que haya tiempo para preguntas. ¿Quién es el adolescente? ¿Por qué está pasando el adolescente? ¿Y qué es lo que están viviendo hoy en día que puede estar repercutiendo mucho la gestión de sus emociones? Primero, esto que les decía yo, hace pocos años, desde la escuela y desde el currículo se empieza a prestar atención a la cuestión emocional de los sentimientos, a la afectividad. Antes estábamos preocupados por diseñar currículos metidos mucho en las habilidades intelectuales, ¿sí? Habilidades de pensamiento de los chicos. ¿Cómo hacemos que aprendan más, que retengan más, que comprendan más, que sepan aplicar lo que aprenden? ¿Cómo hacemos para que el aprendizaje sea significativo? Todo remitido a la parte racional, a la parte mental, ¿no? A la parte cognitiva. De hecho, si ustedes, no sé si se acuerdan, hay unas, ¿cómo se llaman? Estas, cuando definimos los objetivos instruccionales, que tenemos todas estas, se me fue el nombre, las que clasificamos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Si queremos lograr taxonomías, todas estas taxonomías y todas las taxonomías, la mayoría, una que otra, tomaba en cuenta nada más las emociones. La demás, todo era cuestión comprensión, síntesis, análisis, abstracción, etcétera. Todo el diseño del currículum estaba encaminado a todas estas cosas, ¿no? Pero los sentimientos y las emociones también modifican, el propio pensamiento lo modifican y nuestra vida, ¿no? Por lo que la motivación, por ejemplo, juega un papel crucial en el desempeño académico y desarrollo integral del estudiante. Y la motivación, el querer hacer las cosas, el estar motivado para hacerlos, es un sentimiento, es un sentimiento que va relacionado a cómo siento y cómo
el valor y el sentido que le doy a las cosas, ¿no? Y esto tiene que ver también con las emociones. Hoy en día ya se está prestando más atención, afortunadamente, a la cuestión de las emociones en el currículo, pero apenas tendrá unos 10 años en que se empieza a trabajar. Bien, tenemos que tomar en cuenta que el estudiante, como todos nosotros, es un ser biopsicosocial. Entonces, ya tenemos que tener en cuenta que pasa por muchos cambios y muy rápidos, porque la etapa de la adolescencia es eso. Todos estamos pasando por cambios físicos y biológicos y sociales y culturales desde que nacemos. Pero esta etapa de la adolescencia se caracteriza por ser cambios muy rápidos y muy exacerbados, ¿no? De repente volteamos y vemos a los chicos de que, ay, oye, ¿por qué te ven los brazos hoy más largos, no? Que el cuerpo, ¿no? ¿O por qué te veo la cabeza más grande, no? En unos días. Es que son cambios muy rápidos y así pasa con todo en la adolescencia, ¿no? Y bueno, como sabemos, hay una secreción de hormonas muy fuerte que eso también le pega al comportamiento, no solamente a los cambios físicos. ¿Y qué decir de los cambios psicológicos que tienen que ver con esta parte de los sentimientos, de la motivación, lo relacional, cómo me relaciono con los demás, ¿sí? Que cambian muchísimo, ¿no? Justo es cuando cambian desde, imagínense, de la primaria de tener uno o dos o tres maestros a lo máximo, a tener en la secundaria y en la preparatoria, a tener hasta 13, 14 maestros. Ya desde ahí ya está cambiando muchísimo la cuestión escolar, ¿no? ¿Qué decir de la libertad que se empieza a dar en familia, ¿no? En que se les empieza a dejar un poquito más libres y que tienen que empezar a dar cuenta de sus propios actos y de responsabilizarse. Por dar algún ejemplo. Y los factores socioculturales, bueno, esos los vivimos también constantemente según las generaciones en las que hemos vivido, que nos ha tocado. Los chicos de la generación X no son los mismos de la generación millennials, obviamente, y porque por los cambios que nos tocaron vivir a cada una de nuestras generaciones, cambios que tocaron vivir, sobre todo hay eventos que marcan generaciones, ¿no? La generación de los adolescentes de hoy en día son adolescentes que les puedo decir que ellos sí ya nacieron con el mouse en la mano, ¿no? Podríamos decir que ellos prácticamente ya, mucha de la tecnología que tenemos ahora ya había. Hace 20 años ya teníamos mucha tecnología de ahora. Entonces, ellos son los chicos de la tecnología, aunque algunos sean millennials o no sean millennials, pero son los muchachos de la era de la tecnología. Bien, ¿qué pasa con los chicos? Están en su condición de adolescente y están pasando por todos estos cambios abruptos. Pero uno de los cambios principales que hacen que el adolescente se vuelva un poco vulnerable es porque está construyendo su propia identidad. No quiere decir que no la haya tenido, la empezamos a construir desde que nacemos, desde que nos pusieron como nombre Patricia, y me pusieron la ropa, la chambrita rosa, ¿sí? Me llevaron a determinado tipo de escuelas, voy construyendo mi identidad, desde el nombre que me pusieron, ¿sí? Desde el apellido de la familia, voy cobrando ya una identidad. Pero el caso es que al llegar a la adolescencia es cuando hay muchos cuestionamientos. Ya no me dicen los papás qué ser ni cómo vestirme. Ya tengo la libertad de decidir yo qué hago y cómo me visto. De hecho, ya puedo opinar a qué tipo de escuela quiero entrar. Entonces, pues todo eso está construyendo. Entonces, traté de poner una serie de imágenes aquí con tipo como collage para dar cuenta todo lo que tiene que ver con el adolescente hoy en día, ¿no? Está preocupado por su cuerpo. El adolescente está principalmente muy preocupado por su cuerpo,
está horas enfrente del espejo, ¿sí? Y además piensa que todos lo están viendo, esa audiencia imaginaria, que cuando entra a un auditorio piensa que todo mundo lo va a voltear a ver y entonces está muy pendiente de su físico. Y esto le pega mucho a la autoestima, que ahora la vamos a ver. Los papás y la familia pasamos a segundo o a tercer grado. Cobran relevancia los amigos, muchísima relevancia, ¿sí? Los compañeros pasan a ser nuestras primeras figuras de apego en esa época. Eh, Estamos agobiados con el estudio, porque si en la primaria, como decíamos, teníamos unos cuantos maestros y teníamos mucha ayuda de los padres, pues ahora tenemos muchas materias y ya se espera que lo hagamos solos, sin tanta ayuda. Entonces estamos agobiados en la escuela. Pero además nos empieza a gustar el sexo opuesto, ¿no? Sí, por todos estos cambios que hay. Entonces, estamos muy preocupados también por el sexo opuesto o por el mismo sexo, según la identidad sexual. O sea, pero empieza a ver la parte de la atracción sexual, ¿no? Y el gustarle a los otros, para no hablar de hombres y mujeres, pero sí para gustarle al otro, y se empieza además a conformar la identidad sexual, ¿sí? ¿Quiénes son los que me van a gustar? ¿Qué identidad sexual es la que voy a tener? Ahí es donde empieza, por ejemplo, ¿a qué grupo quiero pertenecer? ¿A los darquetos? ¿Me gusta la filosofía de los darquetos? Para entonces entrarle a esos, ¿no? A los, ahorita está creo que muy de moda, me dieron el nombre, se me olvidó el nombre, unos que usan ahorita unas como navajas y las traen hasta en los zapatos y todo eso, que está muy de moda, se me olvidó el nombre del grupo. En cada época se van poniendo. Y entonces los chicos van a entrar a pertenecer a estos grupos de acuerdo con quien más se van identificando, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de las redes sociales, ¿no? Que es lo que los chicos y chicas hoy en día, yo creo que es en lo que más participan, ¿no? Pero también participan de grupos que los presionan mucho, ¿no? O sea, ahí es donde se empieza a fumar, ahí es donde se empieza, pues a probar la droga, a tomar, mucho porque queremos ser aceptados por los demás. Muchas veces es por eso. O a probar y a veces se clavan en eso, ¿no? Bien, esos son los jóvenes. Estoy hablando de esto porque cuando entendemos a los chicos que tenemos en el aula, a los que son a nuestros estudiantes, cuando entendemos por lo que están pasando, es más fácil ponernos en sus zapatos y ser empáticos con ellos, entenderlos. O sea, cuando sabemos por lo que están pasando, es más fácil entenderlos, ¿sí? Y entonces a veces le bajamos un poco a la guardia y en lugar de regañar más, escuchamos más, ¿no? A eso es como quiero más o menos llegar, pero primero nos sirve mucho conocerlos. ¿Por qué están pasando? Por supuesto, son muy variados. Las historias de cada quien son muy variadas. Y tenemos el gran reto de tratar de conocerlos, a lo mejor no a profundidad, pero sí de conocerlos a cada uno de los que tenemos en el aula. Ese es un gran reto. Bien, una cosa muy importante, ¿por qué hacen a veces loqueras los chicos y las que dice uno, bueno, ahora sí, se les fueron, ¿no? O sea, se alocaron todos, se fueron todos juntos y ¿qué les pasó? También se envalentonan mucho cuando andan juntos, ¿no? Pero lo que pasa es que están probando. Los chicos de esta edad están probando. ¿Me gusta vestirme así? No. ¿Le gusta a los chicos o a las chicas así? No. Ah, entonces mejor de la otra manera. ¿Cómo me siento yo más a gusto? ¿No? ¿Cómo le puedo dar gusto a mis papás? O si no les estoy dando gusto, ¿a quién mejor le doy gusto? ¿Me olvido de mis padres o no me olvido de mis padres? La escuela, le doy valor a la escuela, le doy peso a la escuela. Híjole, pero también compite mucho esta otra cosa de que me están animando a irnos a jugar al billar, ¿no?
me están animando a meternos a las maquinitas, en fin. Entonces, estamos jugando a quién queremos ser, nos imaginamos, mientras cómo somos ahora, el mientras cómo somos ahora. Entonces, y hoy en día les cuesta mucho más tomar decisiones, porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Esta parte de podré salir adelante entre a lo mejor limitaciones económicas, entre enfermedades en familia o entre pleitos en casa o padres que se llevan mal o padres divorciados que luego ya no se encargan de sus hijos. En fin, hay muchas dinámicas familiares. Los estilos familiares hoy en día han cambiado mucho y las dinámicas son muy cambiantes, pero la dinámica familiar, depende de cómo sea, es un factor que afecta muchísimo el estado anímico de los estudiantes. Y sobre todo, podré salir adelante. Entre más fuerte tenga un piso donde pararse el adolescente, entre más seguridad sienta por la gente que los quiere, ¿sí? Entre más claridad reciba por parte de los adultos de lo que se espera de ellos. Porque hoy en día también tenemos el problema de que los adultos no se animan a ponerle límites a los jóvenes y lo están gritando, porque también los adultos estamos descontrolados. También tenemos mucha ansiedad. A lo mejor no muy deprimidos porque estamos muy ocupados, pero, pero también estamos preocupados y muchas veces no sabemos cómo hacer. Entonces, pero los chicos, entre más seguridad tengan en todas estas partes, la van a librar más y van a poder ir decidiendo esto que los va a ir identificando y se van a ir definiendo como quiénes son. Aquí hay algo muy importante que ahora empieza a entrar nuestras acciones como adultos y como docentes, ¿no? Para poder construir esta identidad, que la chica o el chico digan, esto es lo que quiero ser, aquí quiero llegar y quiero que todos los demás me vean así, me traten así, porque quiero ser así, ¿sí? Pues tengo que trabajar, tengo que luchar por esto, tengo que ser constante en esto, etcétera, etcétera, o tengo que ir contra corriente, contra esto, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa por la mente de los chicos? Pasan muchas cosas, ¿no? Todo lo que oye en la escuela, lo que oye de sus maestros, lo que ve de sus maestros y de los adultos, tanto padres como gente de la comunidad con los que conviven, todo eso le va impactando a los jóvenes. Entonces, es un mundo de ideas, de conceptos, de anhelos, de motivaciones, pero también de inseguridades que probablemente entran. Entonces, la comprensión del sí mismo es una construcción sociocognitiva, ¿no? Conformada por experiencias socioculturales. Entonces, dependiendo de estos ámbitos de donde se desarrollen los adolescentes, pues va a depender de cómo va a ir solucionando la construcción de su identidad. Y la escuela es uno de estos ámbitos de gran importancia. Si de chicos de recién nacidos y en la edad preescolar la familia tiene un peso importantísimo, en la adolescencia, la escuela y los compañeros, los coetáneos, son lo que más importancia tienen para los chicos. Entonces, ¿qué calidad de maestros hay en mi escuela? ¿Qué aprendo en la escuela? No solo de mis maestros, de los directores, hasta del conserje, ¿no? ¿Qué ambiente hay en la escuela? ¿Qué ambiente se vive? ¿De camaradería o hay tensión en la escuela?
Se promueven mucho la cuestión social, la convivencia social, la participación de los jóvenes en que ellos creen, inventen cosas, innoven cosas, que se sientan que este es un segundo hogar. Eso es principal. Y que los amigos que tienen aquí, pues sean esos amigos, ¿no? A veces son los de la cuadra, los de la comunidad, los mejores amigos. Pero esos dos aspectos yo diría que son los que más peso tienen en el adolescente, porque es donde pasan mayor parte del tiempo, en primer lugar, y porque saben que de aquí, de la escuela, van a salir con conocimientos y con constancias, papelitos, certificados que les van a servir para futuro, ¿no? Y entonces aquí entra muy en juego las representaciones que tiene el adolescente de sí mismo, de su yo. Se basa también esa construcción en los distintos roles que representan ellos. Ellos representan los roles como hijos, como estudiantes, como amigos, como colegas. Todos esos roles los van desempeñando. ¿Cómo los desempeñan? ¿Qué imagen se van dando ellos mismos de cómo desempeñan esos roles? ¿Sí? Y esta construcción de sí mismo proporciona fundamentos racionales para la construcción de la identidad. Con todo esto se va construyendo la identidad. Entonces, fíjense, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, espérenme porque, ¿qué es aquí hice yo? Ah, me salí del, ay, 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 ay. Ay, sí, por favor, es que como que me regresa al correo de donde lo estoy viendo. Sí, mejor acá. Ah, sí, por favor. Bueno, a la siguiente, claro, la siguiente, por favor. Ok. En esta construcción de la identidad y del sí mismo, hay dos temas importantísimos en el adolescente, que son la autoestima y el autoconcepto, que a veces los confundimos porque están muy relacionados. Y para la autoestima juega mucho papel en la escuela, los adultos, los padres y sobre todo los profesores, ¿no? Podemos tener una autoestima alta o una autoestima baja. El autoconcepto, la autoestima tiene que ver es qué imagen tengo de mí mismo. ¿Me gusta la imagen que tengo de mí mismo o no me gusta? Y ahí es donde voy a poder decir, tengo una autoestima alta o baja, porque no me gusto como soy, por ejemplo, entonces tengo una autoestima baja. Es como una imagen completa que tengo de mí mismo, ¿no? El autoconcepto tiene que ver más con algunas cosas más en específico, ¿no? Con algunos dominios más. Por ejemplo, yo pienso que soy muy bueno para las matemáticas, ¿no? Para esas áreas físico-matemáticas, estoy pensando en trabajar algo ahí porque creo que es mi fuerte, ¿sí? Y entonces me siento fuerte. Y ese autoconcepto, eso que me valoro de esas capacidades, participa en mi autoestima. Es parte de mi autoestima, ¿no? Ay, soy malo para la música, pero soy muy bueno para la natación, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? De valorar lo que tengo bueno y de ver cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son que de plano mejor ni le pruebo por ahí, ¿no? A mí yo toda la vida quise pertenecer al coro de la escuela y hasta me metía por ahí a escondidas de el director de orquesta que teníamos excelente y éramos un coro enorme y nos decía, a ver, hay alguien que está desentonando allá atrás, eres tú, Patricia, va para afuera, ¿no? Y va uno aceptándolo. No tenemos esas capacidades, tenemos otras, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes porque depende de la retroalimentación que reciben los jóvenes del medio. O sea, ¿cómo se va dando esa imagen? O sea, ¿soy bonita o no soy bonita? ¿Le parezco atractivo a los jóvenes? Pues es la respuesta que ellos me dan. Me invitan, no me invitan, se ríen conmigo, en fin. Eso me hace decir que los demás me están diciendo, soy atractiva.
o soy bonita, ¿no? Es la retroalimentación que recibo de los demás. Que si soy buena persona, soy mala persona, eso me lo van a ir diciendo también los demás. Me quieren invitar al grupo o a la actividad o no me quieren invitar? ¿Por qué no me quieren invitar? Imagínense cómo esto constantemente le llega a los jóvenes como retroalimentación constante. Ahora imagínense la que damos nosotros como profesores. En el aula es increíble cómo a veces con pocas palabras estamos diciendo mucho. Desde, fíjense, no sé si les ha pasado, volteamos siempre a ver a los que están enfrente y a lo mejor a los de atrás, a veces ni los volteamos a ver, o a los que tenemos al lado, siempre le ponemos atención a unos cuantos. Los demás estudiantes se sienten desatendidos. Y es algo muy instintivo, no se crean, no crean que es algo muy inconsciente más bien, ¿no? Más muy de, no me estoy dando cuenta, que no estoy pelando a los demás. Hasta sin usar las palabras, eh, estoy retroalimentando a los otros, les estoy diciendo qué pienso con los otros. Ahora imagínense cuando los chicos y las chicas quieren participar en el aula. Y a algunos les damos la palabra y a otros no. Generalmente, no sé por qué pasa, pero a veces lo hacemos así. ¿Cómo se sienten? A los que normalmente no pelamos. O cómo se siente alguien cuando decimos, hasta de la mejor manera decimos, ay, ya vas a salir con lo tuyo. No, mejor ya no. Mejor vamos a ir a otro. Hasta estos comentarios les pegan fuerte a los chicos, ¿no? Y se pueden sentir muy dolidos o no. Lo mismo pasa en casa. O sea, los papás, o sea, que a veces tienen sus preferidos y los chicos lo sienten. Entonces, tomar en cuenta que estas dos cosas son muy importantes para que los chicos y las chicas se sientan seguros de sí mismos, ¿no? Y todos los demás factores los puedan contender. Un chico con un ego fuerte, con una identidad bien definida, se defiende mejor. Ese es el asunto de esto. Esto es de lo que les quiero platicar. O sea, un chico entre más clara tenga sus cosas, sus fortalezas, entre más se acepte a sí mismo y a los demás, entre más ese piso firme tenga, más airoso va a salir. Eso sí está comprobadísimo. Y entonces ahí sí jugamos un papel todos, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos llevamos a entrar a la recta final? ¿Qué desafíos del tutor o el profesor contemporáneo? Pues tenemos muchos desafíos, porque tenemos nuestras propias agruras existenciales, ¿no? Tenemos nuestros propios retos. Hay una cosa aquí, los chicos están creciendo, se están formando y rápido, pero los adultos estamos envejeciendo. Los adultos también estamos pasando por otras etapas, ¿no? Y eso también nos pega en la relación con los chicos, ¿no? Porque estamos pasando también por cambios que en nuestro caso, pues vamos para abajo, ¿no? Entonces, hay que entender también que a veces para los padres y los maestros no es fácil, porque estamos con nuestras propias luchas, ¿no? Pero bueno, si tenemos en cuenta que jugamos un papel muy importante en la construcción de la identidad de los chicos, en que se sientan seguros, en que tengan ganas de vivir, en que se motiven por hacer cosas, por emprender cosas, que de eso se trata, para que no se depriman, para que no se sientan angustiados. Digo, hay factores que no están en nuestras manos, por supuesto que no. Estoy hablando ahorita de lo que nos corresponde a nosotros y de lo que podemos hacer desde las aulas, desde la escuela, ¿sí? Desde esos espacios en que nos relacionamos con los chicos, no necesariamente en el aula. Entonces, ¿qué nos ayuda? A conocer el contexto actual, ¿sí? Sobre todo, bueno, el nuestro, pero sobre todo el de ellos. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, yo he llegado a dar con universitarios algunos ejemplos en clase que los chicos me corrigen?
Ay, maestro, ese ejemplo que ya no, eso ya no existe. Fíjense, una vez les dije no me acuerdo que estamos hablando de la sexualidad y de las cosas que son privadas o no son privadas. Y entonces una vez les puse de ejemplo, bueno, cada quien tiene derecho a ejercer su sexualidad, pero esto tiene que ser con responsabilidad y con respeto. Y ustedes han visto a alguien, les dije, ustedes han visto a alguien tener relaciones sexuales en medio del periférico, como un ejemplo. El grupo se quedó callado. Y alguien se animó a decirme, ay, maestro, pues en el periférico no, pero ¿no ha bajado usted aquí a las jardineras, aquí bajando la escalera del edificio? O sea, como diciendo, está usted en las nubes, ¿no? O sea, esto ya lo hacemos abierto, muy abierto, ¿no? Para nosotros esto ya, hay cosas que antes teníamos pudor, a lo mejor los que somos viejos hoy y que éramos jóvenes, el pudor, bueno, hay pudor que para ellos ya no existe, o sea, es fuera. Entonces, entender su mundo actual nos ayuda mucho, muchísimo. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué retos tienen en el mundo actual? Nos ayuda mucho a entenderlos. Y entender que hay diversidad de formas, no todos son iguales, no todos piensan iguales, no todos quieren hacer lo mismo. Cada quien tiene su personalidad y su temperamento, que ese es otro reto que tenemos, porque tenemos aulas diversas, no todos son iguales. Cambios de los roles de género. Hoy en día, afortunadamente, estamos viendo cómo la igualdad de la mujer, ¿no? Que cada vez es mejor y se trata con igualdad. Ya hay equidad de género en muchos aspectos. Nos falta mucho todavía, pero ya hay juego de roles. Por ejemplo, vemos a los chicos ayudando en casa y a los padres jóvenes ayudando con los hijos, con los bebés, ¿no? A cuidar. Ya lo vemos ahora, afortunadamente. No en todas las casas, pero lo estamos viendo. Que hay diversidad cultural y disparidad económica. Ese es otro problema. Aceptar que hay diferentes culturas. Ahora con la SEP, con ¿cómo se llama? Principio de que todas las escuelas se abran a la diversidad, que se acepten chicos con discapacidad en los grupos, que haya uno o dos, que ha sido todo un reto, lo sabemos. Pero todo esto, que se hable idiomas indígenas en las aulas, ¿no? Para que se sientan inclusivos, o sea, que se vean problemas del campo, de lo rural, etcétera, para que todos se sientan incluidos, etcétera. Bueno, pues abre a la diversidad cultural en las aulas y a la diversidad social también en las aulas, ¿no? Eso nos está abriendo, entonces tenemos que conocer todo esto. Variedad y expansión del ciclo vital. Fíjense, también hemos vivido cambios en las familias. Hoy se habla de que hay familias reconstituidas. La típica familia, madre, padre e hijos, tradicional, cada vez tiende a desaparecer más. Y vemos diversidad de familias, monoparentales, ¿sí? Que es lo que parece ser que hoy se está dando más. Pero también encontramos estas familias de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Como al estilo de la película, esto se está volviendo común, o parejas del mismo sexo adoptando hijos, ¿no? Que también nos cambia todo el asunto, ¿no? No en casa solamente, en la escuela también. ¿Sí? ¿Cómo vivimos con estos cambios en la escuela, ¿no? Para que no le parezca a nadie extraño cuando llegan dos hombres, dos papás a entregar al hijo, que son los dos padres de familia ahora. Pero, ¿cuál es la reacción de la escuela y cómo maneja esto la escuela? Entonces, tenemos muchos retos, muchos retos. Entonces, tenemos esa variedad. Y aquí hay otro punto que quisiera tocar. Ya voy a acabar, ¿eh? Cuestionar
nuestras propias representaciones que tenemos sobre la juventud. Tratemos de encontrar, de entender primero quiénes son estos jóvenes que tenemos en el aula. ¿Quiénes son? ¿Por qué están pasando? ¿Qué cosas están pasando? Para que podamos escuchar activamente. Pero también tenemos que reflexionar nosotros mismos. Hasta ahora, ¿cómo hemos entendido a los jóvenes? ¿Cómo los hemos considerado? ¿Qué representaciones sobre ellos hemos tenido? En familia nos dicen, uy, tus chicos están creciendo muy grandes, ya van a entrar a la adolescencia. Espérate, porque vas a saber lo que es bueno, ¿no? Entonces nos ponemos así, híjole, ya tengo hijos adolescentes. Y los hijos adolescentes son tremendos, son mentirosos, son toscos, quieren libertad, quieren probar todo, son groseros con los adultos. O sea, esa es la imagen que tenemos de los adolescentes. Les estoy dando ejemplos como padres, pero también tenemos nuestras propias representaciones como maestros, ¿no? Que podemos decir, ah, ya sé cuáles son los chicos que van a ser aplicados, ¿no? Los que vienen a lo mejor, es un ejemplo que a lo mejor no se acerca a la realidad, es muy trivial, pero a lo mejor yo veo a los chicos, a las chicas que vienen limpios, bañaditos, bien arregladitos, seguramente son los más disciplinados, ¿no? Son los más, que se van a dedicar más al estudio y van a cumplir más. ¿Por qué? Porque tenemos esos estereotipos. Tendemos a pensar que los chicos que se visten de determinada manera o llegan muy bañaditos o muy perfumados, etcétera, van a ser los más cumplidos. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor aquel chico que llegó porque le encanta traer los pantalones hasta la cadera que se le están cayendo, ¿no? Todo aguado y que le guste el peinado así como no le gusta bañarse todos los días, pero le gusta cómo da clases un maestro o le gusta leer una novela y llegarla y platicarla con los alumnos, con los compañeros. Son diferentes maneras de acercarnos al conocimiento. Entonces, tenemos que pensar en nuestros propios estereotipos. Que si aquel chico trae los peelings o cómo se llaman estas cosas, colgadas aquí, acá, los piercing, y lo traen no, pues estos chicos son un desastre. No es cierto, yo he tenido chicas que se cuelgan hasta y brillantísimas en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo estamos concibiendo. Entonces, las dos partes entre que veo mis representaciones, como para cuestionarme estas, ¿no? La juventud es la transición entre dos mundos, el infantil y el adulto. Esa es otra de las representaciones que nos tenemos a nivel social. Es que está pasando del ser niño a adulto. Está en transición, tranquilidad, paciencia. Ya va a pasar esta época, ¿no? Ya va a pasar. ¿Y por qué no mejor la concebimos como una época en sí misma? En sí misma. Son adolescentes, están pasando por esto y están pasando por muchas cosas. No hay que concebirlos como niños que tratan de ser adultos, porque este tipo de afirmaciones, este tipo de ideas, eso es lo que nos hace pensar. Hay que hay que aguantar esta época como profesores y como padres, ¿no? Pensamos a veces igual. Esta época es dura, ya va a pasar. Es que está dejando de ser niño para ser adulto. No. Está siendo joven. Eso es lo que tendríamos que pensar. Y se le van casi 10 años por este periodo de transición. Casi 10 años. Algunos empiezan prácticamente a los 9, 10 años con los cambios, ¿no? Y hay autores que dicen que mejor hablemos de la adolescencia hasta los 25 años. Entonces, pasan muchos años. ¿Por qué pensarla como una época que va a pasar rápida ya, de mucho sufrimiento para todos, ¿no? Pero va a pasar, no. Yo creo que es
una época que tendríamos todos que aprender a disfrutarla, como adultos y los mismos jóvenes, ¿no? Pero mucho depende de cómo nos acerquemos y cómo concibamos este proceso, ¿no? Que pasan ellos. Entonces, irnos quitando esas ideas de que, es adolescente, pues es irresponsable, pues ¿qué esperabas? No, yo conozco niños y adolescentes más responsables que los adultos. Y conozco adultos que no dejan de ser adolescentes nunca. Los conocemos todos. ¿A poco no? Okay. Bien. Entonces, ¿cuál es la... Ay, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? A ver. No, es que le tengo que decir a usted, ¿verdad? Perdón. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo favorecer el desarrollo integral de los estudiantes? Bueno, integral. La parte cognitiva no quiere decir que ya no, o porque ahora son las emociones, ya la cognitiva ya no cuenta. No, por supuesto que cuenta, ¿no? La asesoría académica. Pero si tenemos presente que también requieren una escucha activa para entender lo que están pasando, ¿no? Una escucha activa. Entonces, poner atención a las necesidades relacionales y afectivas y emocionales de los chicos. No se trata de ser psicólogos, ¿eh? Ni de ser psiquiatras en el aula. No, no se está preparado para eso. Ni yo, fíjense que soy psicóloga. No, no, no. No soy terapeuta, por ejemplo. No tengo formación en eso, no tengo experiencia. Me ayuda un poco a lo mejor a saber qué está pasando en el aula, pero no tengo los elementos para prestar ayuda terapéutica. No se trata de eso. No es nuestro papel, no es nuestro rol, sino estar atentos, escuchar para prestar ayuda cuando se pueda o pedir ayuda cuando se necesite y seguirla, no soltarla. Es como cuando, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué se ha generado tanto bullying en las escuelas? ¿Cómo es posible que no hayamos podido parar el bullying en las escuelas? ¿Cómo es posible que haya chicos tan maltratados por otros? Es indignante. Hemos llegado a lo que hemos llegado hoy en día, que hasta han llegado a matar a los chicos, se les han ido las manos? Una de las cosas es que yo pienso es que los adultos no nos hemos comprometido. Lo dejamos pasar. De hecho, las mismas escuelas, ¿cuántas veces no nos decían antes? No se metan. Ustedes en eso no se pueden meter. Son broncas entre ellos. Si pasa dentro de la escuela, sepárenlo. Pero si hay pleitos y entre familias, eso, el maestro no se mete. Bueno, ¿cómo que no se mete? O sea, tenemos que responsabilizarnos. Si los chicos se han llegado a agredir tanto entre ellos, discúlpenme, pero pienso que es porque lo hemos permitido. Institucionalmente y los propios adultos. Y lo hemos permitido, primero, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Segundo, porque es a veces decir yo no me meto en broncas. ¿No? ¿Para qué me meto en broncas? Bueno, entonces hay que escuchar la parte emocional. ¿Qué está pasando con los chicos? Que ellos, pero para eso nos tienen que tener confianza. Si no generamos confianza, los chicos no nos van a hablar de sus broncas, no van a pedir ayuda. Entonces nos tienen que ver empáticos. ¿En qué sentido? No quiere decir ni permisivos, ni de que aquí voy a dejarlos hacer todo lo que quieran ustedes. No. En el aula también tiene que haber reglas, porque si no las hay, también ellos se sienten perdidos. Claro, que hay que aplicar reglas con bondad, pues, o sea, no ser autocráticos, no pasarnos de ser tan directivos, por ejemplo. Hay que poner las reglas, pero hay que generar un ámbito en el aula de confianza, de camaradería. Si un alumno se burla del otro, se acabó todo. Se acabó todo. Se acabó
el ambiente en que en la escuela podemos hablar y en que tengo confianza de preguntarle al maestro o de preguntarle a mi compañero o a mi compañera. Si no ponemos orden en que aquí nadie se agrede, ni con las palabras, ni con las manos, ni con el cuerpo, si no ponemos esas reglas, no va a haber confianza en ello. Entonces, tenemos que generar la escucha activa y generar confianza entre todos. ¿Cómo? Con respeto. Todos nos tenemos que respetar. Fomentar en los estudiantes la realización de actividades que los motiven, despierten su interés y compromiso para que su autoestima suba. Aquí hay otro también. Si ponemos trabajos muy difíciles, solo unos cuantos los van a poder hacer. Supeditemos un poco la exigencia a ponerles trabajos con retos, sí, pero a su alcance. No tan fáciles que se aburran. Así decía Piaget. No tan fáciles, pero sí que les generen un conflicto cognitivo a tal grado que tengan la motivación para resolverlo, pero que no sea tan difícil que avienten la toalla. Eso es otro reto para nosotros. Pongámosles actividades que ellos sientan que lo lograron, que se sientan fuertes, que se sientan capaces. Entonces, démosles oportunidades de subir su autoestima. Y eso también lo podemos hacer generando mucho compromiso en el aula entre todos, un buen clima y sobre todo dejándoles a trabajar en equipo o solos con cosas que puedan lograr y con las que se sientan satisfechos. Enseñar estrategias de aprendizaje que faciliten la concentración y fomenten la autoconfianza. También lo que antes llamábamos hábitos de estudio, podemos irles para que tengan esa sensación de logro, para que sepan que lo pueden lograr. Hay que enseñar estrategias de aprendizaje. ¿Cómo lo puedo aprender mejor y más rápido? ¿Cómo me puedo distraer menos? Si el maestro o la maestra modela desde el aula, ¿cómo pueden hacer un trabajo de manera más fácil? ¿Cómo pueden concentrarse sin distraerse? ¿Cómo controlar el ambiente en su casa para que se distraigan? ¿Cómo ponerse horarios? ¿Cómo ponerse metas pequeñas? Que te distraes cuando tienes 2 horas estudiando, bueno, estudia 1 hora y descansa. En fin, hay que darles armas, pero para eso, para que se sientan que lo hacen bien y entonces subamos su autoestima. Y además aprendan a aprender por ellos mismos. Ofrecer oportunidades para que los estudiantes entreguen productos terminados, reduciendo la complejidad de las tareas sin simplificarlas demasiado. Y para eso también tenemos que ponerle menos atención, no olvidarnos, es imposible, menos atención a las calificaciones. ¿A qué me refiero? Yo creo que esas épocas en donde poníamos a competir a los chicos en calificaciones, cuando, por ejemplo, calificábamos según la norma, ¿no? ¿Quién fue la calificación más alta, no? Y de ahí todos para abajo. O poníamos el cuadro de honor. Este es el honor. Fíjense, no nos dábamos cuenta, pero qué mal le estábamos haciendo, porque unos cuantos son los que logran eso. Los demás no. Entonces los demás no sienten ese sentimiento de logro, de eficacia, de sentirse competentes. Brindémosles oportunidades de que se sientan competentes, más que, ay, el 10 es importante. Bueno, tenemos que dar calificación, así nuestro sistema escolar, no nos queda de otra. Pero sí podemos hacerlo sentir que tiene más importancia el haberlo hecho bien, ¿no? La satisfacción de haberlo hecho bien que la propia calificación. Y seamos menos exigentes. Como que demos más importancia al proceso que al producto. Eso es lo que yo diría, ¿no? Proporcionar oportunidades frecuentes de participar e interactuar. Que participen, porque eso es lo que
no agarremos nosotros el micrófono como lo agarré yo ahorita, pero no lo agarremos, que lo agarren ellos. Que ellos sean los que hablen, los que simulen, los que inventen, los que organicen juegos. Démosle la estafeta a ellos para que se sientan creativos, competentes y queridos. Modelar la motivación para aprender. Si el maestro está triste, está desmotivado, está apático, eso es lo que estamos modelando. Miren, esto es como el teatro, digo yo, siempre lo he pensado. Yo puedo traer un peso encima tremendo, pero al aula tengo que llegar como si estuviera en el teatro, la función sigue, ¿no? Porque los voy a contagiar. O sea, si llego pesimista, les voy a contagiar el pesimismo. Si llego triste, si llego apática, no. Por eso es que la labor del docente, siempre lo he dicho, es una labor muy exigente y es de mucha responsabilidad, porque nos tienen enfrente y somos los que estamos dando la pauta de cómo va a estar ese día en el aula la clase y cómo quiero que me entreguen el trabajo y cómo quiero que se comporten, porque yo estoy modelándolo. Es un reto. La siguiente, por favor. Ahora sí, para terminar, ya es la última, ¿qué podríamos decir? Ayudamos mucho con escucha activa y una atención individualizada e intensiva. A veces esto es muy difícil, suena muy bonito porque los grupos son numerosos. ¿De qué promedio son sus grupos aquí en la prepa? Más o menos. Ya nosotros, yo ya cuando tengo un grupo de 40 ya me siento muy agobiada. Terrible. Bueno, hay que buscar estrategias, hay que buscar trabajar en equipo, ¿sí? Pero a todos se les puede dar la oportunidad de que tengan logros, de que se sientan útiles, de que se sientan, a todos sí les podemos. No importa ahí el número, es cosa de saber organizar. Hay libros, me imagino que los tendrán, de generar actividades para grupos grandes, ¿no? Pero si estamos a la escucha, por ahí a lo mejor vamos a ver a alguien que lo vemos realmente que está deprimido o algo le está pasando. Esos son los chicos o chicas que hay que voltear a ver. Los que llegan raro, los que no participan en actividades, los que se están aislando, los que no salen al recreo, los que se quedan ensimismados, viendo su celular, los que se aíslan. Prestemos atención a ellos, algo está pasando, ¿no? Sí, yo sé, grupos numerosos. A lo mejor esto suena así un poquito falso, individualizado y intensivo, a lo mejor no nos da tiempo, pero la idea es de hacerlo por lo menos con los que más lo necesitan. La implicación de colaboración entre servicios e instituciones. Tenemos en la escuela que tener a la mano, al alcance, a través de aquí hay orientación, orientadores vocacionales, orientadores educativos. Ellos tienen que tener siempre los contactos con instituciones en donde podemos remitir a un chico o una chica, porque necesita una atención rápida. Así vamos a evitar muchos intentos de suicidios y muchos suicidios. Si no es nuestra responsabilidad, no quiero que se vayan con esta idea, ¿no? Pero, pero sí tenemos mucho que hacer, ¿no? Sí podemos actuar, ¿no? ¿No? Si alguien se llega a suicidar, imagínense hablar de que es responsabilidad del padre o del maestro, no. No va por ahí la cosa. Pero sí, porque hay muchos factores que intervienen. La propia vulnerabilidad del chico o la chica, ¿no? Pero sí hay factores que podemos controlar y que podemos aminorar, ¿no? ¿Y para qué? Para que no prevenir, es mejor prevenir a que los chicos lleguen a un estado de tristeza y de depresión que tengan que medicarlos. Mejor hay que prevenir a que no se lleguen a esos estados, ¿no? ¿Cómo? Que se sientan útiles, que se sientan queridos, que se sientan acogidos y que se sientan que se están pendientes de ellos, ¿no? Y cuando pidan ayuda, escuchar. Y cuando hay ahí algunos señales, esas a las que más tenemos que tener. No ignorar la situación y saber identificar para intervenir a tiempo.
Bueno, me colgué. Es mucho. Bueno, ojalá tengamos tiempo de preguntas. Gracias. Vamos a las preguntas. Para empezar, tenemos ahorita una pregunta de y después preguntas que se han dado en el chat que han sido bastante intensas. Ok. Entonces, creo que en ese sentido vamos a dar participación al maestro con su pregunta y después pasamos a las que nos están haciendo en el chat. Ok. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Gracias. Estaría de acuerdo en que la responsabilidad y los límites que tenemos como tutoras y tutores podría valorarse mejor atendiendo la necesidad de diseñar e implementar, por ejemplo, un manual de buenas prácticas en la tutoría, específicamente en la Escuela Nacional Preparatoria, que sobre todo haga énfasis en la cuestión de las emociones y de los afectos. Y si es así, ¿cuál podría ser un punto de partida idóneo en nuestro contexto actual? Es decir, muchas veces nos sentimos, me incluyo, ¿no?, con la necesidad de estrategias puntuales, de rutas, sobre todo porque a veces, lo reitero, ¿no?, nos sentimos perdidos en un mar de riesgos y de vulnerabilidades y requerimos de guías de acción oportuna ante casos como los que hoy nos ha compartido. Sí, Le agradecería mucho un comentario al respecto. claro. Gracias. Sí, miren, la misma UNAM ha ido elaborando, hay un manual, por ejemplo, los manuales yo creo que sirven muchísimo para, para todos, ¿no? Para cuando queremos aprender un tema y sobre todo manuales que nos digan qué hacer, ¿no? O a quién recurrir, ¿no? O cuando se encuentre esto. Sin embargo, los casos a veces no son tan claros, no son tan evidentes, ¿no? Que decir, bueno, este se trata de un caso y voy al manual y lo voy ¿no? Lo voy a investigar y eso. A veces no se puede eso. Entonces, pero miren, la UNAM sí ha sacado, buscando los datos que les traje ahora, hay un manual que tienen acceso todo mundo y más los de la UNAM, que es para todos, que se llama Conociendo las Emociones. Y lo editaron, lo construyeron en la Facultad de Psicología de la UNAM y entraron varios y está publicado, se llama Construyendo Nuestras Emociones, así lo buscan, de la UNAM, y lo bajan. Y hay también, ¿cómo se llama? Videos que ejemplifican lo que dice este manual. Hagan de cuenta que está hecho con puros muñequitos, pero de lo que se trata es de remitir ya sea al propio alumno, ¿sí? O verlo uno con el alumno para que entienda las emociones por las que está pasando. Por ejemplo, y van emoción por emoción. Enojo, ¿cuándo me siento enojado? ¿No? Y cómo reacciono cuando estoy enojado. Entonces, muy interesante porque con estos muñecos, que hay un también video que encuentran en la red también, que entrevistan a la chica, al equipo con lo que hicieron este manual, y la idea se metió a pensar qué es lo que le gusta a los jóvenes, por esto que les decía hace rato, ¿no? Para entender a los jóvenes tenemos que ponernos como en sus zapatos, tenemos que ser empáticos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando por su cabeza? Tenemos que ser, pero ¿por qué? No tengo para. Tenemos que ser, como conocer y entonces, estás enojado. Bueno, vamos a ver qué puedes ver, que la emoción de estar enojado no es tan malo, pero ¿cómo sacamos ese enojo? ¿No? ¿O por qué estás enojado? Bueno, hay este tipo de manuales y yo los recomendaría y que son muy buenos.
Pero yo pienso, entiendo esta necesidad que a veces quisiéramos que nos dieran recetas de cocina. Eso sería estupendo. No creo que ese tipo de manuales encontremos, pero lo que sí nos sirve son como principios generales, ¿no? Que nos pueden llegar a ayudar. Y cuando tengamos un caso en particular que sintamos que necesita ayuda, ese caso, que no tenemos nosotros los elementos, hay que buscarla. Yo creo que la labor nuestra es poder identificar que alguien está teniendo necesidad de ayuda, ¿sí? Y buscársela. Ya con eso hicimos muchísimo, muchísimo. Por eso cuando yo digo hay que ser empáticos y ponernos en los zapatos de los otros, porque eso nos va a ayudar a esa escucha activa, ¿no? Para, para captar qué está pasando, qué están necesitando estos chicos, qué riesgo hay en esto, por qué están hablando de este tipo de cosas. Se supone que hay señales cuando alguien no quiere vivir, cuando alguien está tan deprimido y que nada más le falta poquito para el suicidio. Bueno, a lo mejor los terapeutas tienen más, los que se dedican a esto, lo tienen más claro, ¿no? Pero nosotros no somos terapeutas. Aquí no se trata de que todos, para poder evitar esto, nos tenemos que formar como terapeutas. Sería absurdo pensarlo así. Pero sí podemos ir aprendiendo a identificar cuando los chicos necesitan ayuda. Algo está pasando. ¿Están faltando a la escuela constantemente? ¿Se salen del salón de clases mucho tiempo? ¿Se están mucho tiempo afuera? ¿Regresan? Hasta se quedan medio dormidos, ¿no? No están durmiendo bien porque están cabeceando, se quedan dormidos. No participan en clase por más que se les participa, están de mal humor, están enojados, se pelean con los demás. Todo eso nos dice que el joven o la joven no está siendo feliz, no está pasando por buenos momentos. A eso es a lo que me refiero. Y si algo está pasando y si preguntamos, oye, vamos a platicar, te veo así, te veo muy cabizbajo o te veo muy irritable, ¿qué está pasando? ¿Quieres que lo hablemos? Con confianza, de aquí no va a salir, ¿qué está pasando? Pero para eso, insisto, necesitamos dar, ¿cómo generamos esa confianza en nuestro contacto cotidiano con los estudiantes? El tema que estemos viendo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo les pedimos que ellos participen? ¿Somos muy rígidos, muy tiesos en el aula o nos relajamos para que haya chance de echarnos un chiste, reírnos todos? Eso va bajando la tensión. Si los chicos vienen con problemas de casa, lo que menos quieren es llegar a un sitio rígido, estricto, que la maestra se la pasa gritando, regañando, o el maestro, ¿no? O burlándose de los alumnos. Esas son cosas que nunca deberíamos hacer. A eso me refiero con generar un aula cálido. Y luego estar muy al pendiente con los chicos que veamos. Está cambiando esta chica, no es así, no es así. Se está peleando o cuando vemos que está faltando mucho, a lo mejor no es nuestra tarea, no es como de perfección. Oye, no estás entrando en clases, no tengo tiempo. Démonos el tiempo, por lo menos de decir, darse cuenta. Y si alguien no está faltando mucho, preguntar a sus compañeros. Si está en casa, que no quiere venir, que se murió un familiar, que ya tiene que preguntar, ir a la casa, es uno o dos los que tienen, no van a ser los 60 los que tengamos que ir. O sea, así es como vamos demostrando que nos interesan, ¿no? Los chicos. Sin llegar a recetas de cocina, ¿no? Y ya cuando veamos, esos manuales sí nos sirven, ¿no? Para saber en un momento dado cómo puedo explicarles qué es el enojo y eso, pero también cómo puedo detectar que hay un problema serio
y dónde se puede pedir ayuda. Porque a veces ni siquiera tenemos eso a la mano. ¿A quién? ¿A quién recurrimos, no? Tenemos que tener un directorio. Por eso digo yo, en la orientación en la escuela, en el departamento de orientación, tendrían que tener todos estos datos a la mano, ¿no? Y es una labor como conjunta, ¿no? Si la maestra o el maestro va a orientación al departamento, yo pienso que aquí hay problema con esta o con este otro chico. Hay que prestarle atención. ¿Por qué no la llamas, la entrevistas tú? ¿Me explico? Creo que ese nivel es donde podemos intervenir, ¿no? No sé si contesté. Sí. Bueno, creo que todavía tenemos muchas preguntas, pero en el chat creo que pero creo que algo que nos preocupa mucho es cómo ayudar al adolescente, porque ahorita ese es un problema que tenemos, en la construcción de su identidad. Creo que ahorita esta parte está muy en boga. Claro. Híjole. ¿Cómo ayudarlos a construir? Bueno, no podemos participar mucho en su propia construcción, es un proceso individual, ¿no? Pero sí podemos ayudar, por ejemplo, desde el aula, desde nuestras propias materias, tratando de ofrecer oportunidades de trabajo muy variadas para que ellos se prueben o darles posibilidades de que elijan. Por ejemplo, si les vamos a dejar un trabajo de investigación, dejarlo como muy abierto. Primero porque con eso les damos confianza. De decir, miren, la idea del trabajo es esta, pero lo voy a dejar muy abierto para que cada quien, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias y a las habilidades que siente que tiene, decida qué tipo de trabajo va a hacer. Ahí estamos dando oportunidad de que prueben sus propias habilidades. A que si solamente dejamos un trabajo, un estilo parejo, ¿no? Es como a mí, por ejemplo, dejaban un trabajo de manualidades y de veras que me hacían sufrir. Yo sentía que no tenía habilidades con las manos, ¿no? Ah, bueno, pero si me dejas, no sé, recortes, hacer cuestiones de recortes o de textos y eso, a lo mejor con eso me siento más a gusto y lo puedo hacer mejor. Ahí, ¿por qué estamos ayudándoles? Porque la construcción de la identidad no la vamos a hacer nosotros por ellos. Hay que darles oportunidades para que ellos vean qué les gusta, qué no les gusta. Probarse a sí mismos ellos. Y con eso les estamos ayudando a por lo menos a la parte de habilidades, de intereses y todo eso. Otra parte que también se va formando la identidad es cómo controlo las emociones, ¿no? O cómo controlo mi carácter, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de, oye, te veo muy irritable. ¿Quieres hablarlo con el grupo para que analices qué es lo que te tiene tan irritable? ¿O por qué? O a ver, ¿por qué te llegaste a pelear? ¿Por qué se llegaron a dar a las piñas allá afuera dos? Hay que indagar, no hay que dejarlo ir. Hay que indagar qué está pasando aquí. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Entonces los hacemos a ellos partícipes del análisis de la situación y qué fue lo que te hizo reaccionar así. Entonces con esto les estamos dando oportunidad de que, oye, haz una reflexión de ti mismo. Y eso ayuda también a la construcción de la identidad, porque el chico o la chica dice, pues llegué hasta aquí porque reaccioné de esta manera. O me estoy dando cuenta que no me gusta que me digan güerita. Y entonces ya eso me puso de mal humor. Bueno, eso también va a construir. ¿Qué es lo que me gusta, qué no me gusta y por qué reacciono de esta manera? ¿No? ¿Qué es lo que me ofende? A ver, insisto, el proceso de construcción de la identidad no es un proceso en el que podamos intervenir otro, ni los padres.
es algo individual, no hay de otra, ¿no? El quién soy, cómo quiero ser, ¿sí? ¿Cómo me voy a qué quiero hacer a futuro y cómo me quiero desenvolver, cómo me estoy viendo a futuro, vivir a futuro? Es parte de mí. Estoy construyendo esa identidad. Es individual, es de cada quien. Pero nos va a costar mucho construirla cuando no tenemos una buena autoestima, porque no dimos oportunidades de que se valoren ellos mismos, ¿no? Que vean. Cuando no tenemos buenos autoconceptos, ¿no? Porque sentimos que no servimos en nada, para nada servimos. Entonces hay que dar oportunidad de que se prueben. A eso me refiero, ¿no? Hay que darles oportunidades. ¿Y cómo? El maestro, la maestra tiene que reflexionar mucho sobre su práctica. ¿Qué hago en el aula hasta ahorita? Estoy siendo muy rígida, estoy respetando lo individual, les estoy dando chance de que elijan ellos el tipo de trabajos que quieran. O sea, donde podamos dar flexibilidad hay que darla, sin perder, obviamente, el control, que los lleve a la responsabilidad. No es dejar ser, pues. Por eso implica mucho reto para el maestro, porque el maestro tiene que estar diseñando la enseñanza, ¿no? Ya no agarrando el micrófono, diseñando. Entonces, ¿cómo hago para que tengan diversidad de posibilidades, para que cada quien elija el tipo de trabajo que quiere entregar y que cumplamos también con los objetivos del programa, ¿no? Ujú. Sí, ya está, ¿verdad? Sé que hay demasiadas preguntas. Yo pues, lanzaré lugar. Desgraciadamente se nos da. Sí, creo que me extendí mucho, ¿verdad? No, pero creo que fue bastante interesante. Entonces, bueno, ahí con las inquietudes, pero creo que dentro de lo que usted contestó, Porque queda grabado y entonces puedan ver. Habrá maestros que ya se puedan hacer clases y todo eso, pero mientras quede, se pueda grabar. Pues. Yo aquí veo que ya se fueron varios. Sí. Miren, si quieren, para no detenerlos más, a lo mejor tú me haces favor de pasarme las preguntas y si yo puedo, te contesto para que se lo hagas llegar son muchas y muy diversas. relaciona con una pregunta que sería importante que también ¿qué elementos podrían apoyar para el manejo de estas brechas generacionales que redunden en una mejor convivencia mental de ambas partes, tanto profesor como alumno? La brecha generacional entre alumnos y profesores, ¿ok? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Qué elementos podrían apoyar para el manejo de estas brechas generacionales? Bueno, que redunden en sí. una Bueno, miren, seguramente puede haber varias. Desde mi punto de vista, esto que les decía yo hace rato, conocer el contexto de los chicos, eso nos acerca mucho a ellos. O sea, siempre he dicho que también los chicos tienen que conocer lo nuestro, ¿no? O sea, los cambios y por qué a nosotros nos cuestan cambiar en tantas cosas, porque nosotros venimos de otras generaciones, pero nos ayuda mucho conocer el mundo actual de los estudiantes. A veces nos quedamos nada más con sus trabajos y sus calificaciones, pero ¿qué tal si empezamos a conocer qué tipo de música les está gustando? ¿Cuáles son sus lugares de recreación? ¿No? ¿Qué juegos les gustan ahora? ¿Por qué compiten? Antes era el Nintendo, ahora creo que hay otros. ¿Por qué están compitiendo? ¿A qué lugares van? ¿Qué leen? ¿Qué leen? ¿Qué ven en las redes sociales? ¿Cuáles son sus temas? A ver, acercarnos al mundo de los adolescentes, conocerlo, nos permite por lo menos entenderlos. ¿Por qué a lo mejor prefieren ir a Xochimilco
que a un antro, se me ocurre. Ay, caray, ¿no? ¿Cómo? Ahora prefiero ir a Xochimilco que a un antro. Conocer el mundo nos puede acercar a entenderlo, ¿no? Entonces, entenderlos es acercarnos más por lo pronto a su mundo. No sé qué tanto se corte la brecha, pero como adultos nos estamos nosotros acercando a su mundo. Y entenderlo no quiere decir que vivamos como ellos, porque luego a veces dicen, ay, es que hay que romper la brecha. Es que no se trata de ahora actuar como ellos, nosotros. Imagínense a mí, actuando como ellos, como que ni me veo yo, ¿no? O sea, no, es que no, ese no es acercarlas, sino es entendernos los dos. Si yo te entiendo a ti primero y que me dices que prefieres hacer esto, ok, y si te entiendo, cuando te vas a tener confianza en mí, cuando necesites algo, me lo vas a venir a pedir. Ese es el asunto, ¿no? Pero ¿cómo es entendiendo el mundo de ellos? ¿Qué canciones, etcétera, ¿no? Que no les pase como me pasa esto, de que, oigan, pues nadie tiene sexo en el periférico, pero pues resulta que aquí al lado sí, maestra, ¿no? O sea, ¿en qué mundo vive usted, no? Entonces, conocerlo nos ayuda a entenderlo, y cuando ellos saben que que estamos entendiendo de qué nos están hablando, qué tal música, que va a haber tal evento y que qué padre van a ir, cómo les fue, o sea, que nos vean interesados en su mundo, se van a empezar a interesar en el nuestro, porque ¿a cuántos jóvenes no? Oiga, maestra, ¿y a usted le tocó esto? ¿A usted le tocó vivir esto? Imagínense cuando yo les empiezo a platicar, no, que ya salió esta novedad. Bueno, le digo, tengan paciencia con uno, porque ¿saben qué? Yo aprendí mecanografía, no en las máquinas estas Remington, no, en las que venden ahora de reliquias en los mercados. Estas de aquí, así, y nos tapaban los ojos. Y esas eran las máquinas donde yo aprendí. Entonces se quedan, le dije, ustedes sí, muy innovados, pero yo les enseño en una máquina de esas, ¿no? Entonces ya se empiezan a interesar. ¿A usted le tocó eso? Sí, claro, a mí sí me tocó. Yo te puedo hablar. No es algo que lo leí en la revista, yo lo viví. Entonces quedan, porque entre más viejos estamos, obviamente vamos haciendo la distancia, ¿no? Generacional con ellos, con los jóvenes. Y entonces yo creo que es entendernos mutuamente, es tratar de entender, pero el paso lo tenemos que dar nosotros, somos los adultos, no nos queda de otra, ¿no? Entonces, los pasos los tenemos que dar. Bien, bien. Muchas Doctora. sí. Y pues, en respuesta a este agradecimiento, Escuela Muchísimas Nacional gracias. Preparatoria. Gracias. No, pues gracias por escucharme. Y por quedarse al final. Y también agradecemos a todas aquellas personas que todavía nos estén viendo sí, en Zoom. Pues muchas gracias también por estar presentes en este ciclo, y a todas aquellas personas que después nos vean, pues también les agradecemos. Gracias a todo el mundo. Hasta luego. Gracias.